Buen día, maestro. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a explicar sobre los movimientos sociales de las personas con discapacidad y el neoliberalismo. Para empezar, tenemos una pequeña introducción. Los movimientos sociales de las personas con discapacidad surgieron como respuesta a la discriminación y exclusión histórica, organizándose para reclamar inclusión, accesibilidad y el reconocimiento de sus derechos humanos. Sin embargo, la consolidación del neoliberalismo como modelo económico basado en la reducción del rol del Estado y la privatización de servicios impactó directamente en estos grupos al debilitar la protección social de los que dependía, lo que intensificó sus luchas por la igualdad y por la justicia social. Continuando, tenemos lo que es el contexto histórico. Para esto lo hicimos en una línea de tiempo. Bien, a mediados del siglo XX predominaba la exclusión y la visión caritativa, donde se los veía como dependientes y se los aislaba. Entre 1950 y 1970 surgieron programas de asistencia y rehabilitación. Bien, en los años 70, inspirados en otros movimientos sociales, las personas con discapacidad comenzaron a organizarse para exigir igualdad y participación. En 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que dio gran impulso a su visualización. En el año 90, el movimiento alcanza un reconocimiento internacional con avances legales y políticos. Así también varios países aprueban leyes de accesibilidad e igualdad de oportunidades. En el año 2006, que es la actualidad, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado vinculante que reconoce sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Por último, tenemos el neoliberalismo. Como ya lo mencioné en la introducción, es una herramienta económica, política y social que promueve la idea de que el mercado libre es el mejor mecanismo para regular la economía y alcanzar el desarrollo. Una pregunta muy recurrente es cómo y cuándo se consolidó como modelo dominante. El neoliberalismo surgió a mediados del siglo XX como teoría que defendía el libre mercado y un Estado mínimo. Se consolidó en los años 70 con las políticas de Pinochet en Chile y luego con Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos. En los 90, tras la caída del socialismo, se expandió globalmente con el Consenso de Washington, convirtiéndose en el modelo económico dominante, aunque hoy enfrenta críticas por aumentar la desigualdad. Bien, ahora voy a pasar a mi compañera para que siga explicando más sobre el neoliberalismo. Bueno, maestra, en este caso voy a explicar sobre el neoliberalismo y sus efectos en la PCD. Bueno, el neoliberalismo se encarga de afectar de una manera muy descarada a las personas con discapacidad, ya que en este caso hacen unos efectos negativos como en la salud, ya que esta política privatiza el servicio de salud, haciendo menos la accesibilidad hacia estas personas y el costo más elevado. Otro punto que es más hablado es sobre el empleo, ya que en este caso el mercado laboral siempre sufrirá una descularización. A lo que voy explicando sobre esto es que no existe empleos suficientes para todos, entonces se crea una exclusión social. Y claro, por último, la protección social, ya que al haber una precaria de empleos, deja a las personas con discapacidad en un estado vulnerable y exclusivo. Gracias. Ahora hablaremos sobre la resistencia. Movimientos sociales de las PCD frente al neoliberalismo. Los movimientos sociales de las personas con discapacidad han sido claves en la defensa de la justicia social y los derechos humanos, sobre todo en escenarios marcados por el avance del neoliberalismo, ya que éste limitó las funciones del gobierno
del Estado, perdón, y ensanchó las desigualdades. A continuación destacaremos tres experiencias que dejaron una huella importante en esta resistencia. Primero, movimiento de vida independiente. Surgió en Estados Unidos en los años 60. Este movimiento planteó que las personas con discapacidad pueden llevar una vida autónoma, siempre y cuando contaran con el apoyo del Estado. Nada sobre nosotros sin nosotros y la Convención de la ONU. El lema Nada sobre nosotros sin nosotros se convirtió en una bandera global que exigía que las personas con discapacidad podían participar en la toma de decisiones. Gracias a esta lucha, en el 2006 se aprobó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tercero, los movimientos latinoamericanos. En países como Brasil, Argentina, México y Chile, diversas organizaciones de personas con discapacidad se vieron afectadas por las políticas neoliberalistas. Estas organizaciones denunciaron la desigualdad generada por esta política, exigiendo un trato igualitario sobre la educación, la salud y el empleo. A continuación pasaremos con mi compañera. Bueno, ahora pasaremos a las conclusiones y desafíos futuros. Los desafíos actuales. ¿Qué retos se enfrentan los movimientos en la actualidad? Una pregunta muy recurrente que tenemos algunos de nosotros. Nosotros consideramos 6 aspectos principales, los cuales son el aspecto limitado a la educación y empleo, que se refiere básicamente a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a instituciones educativas y oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Estas son barreras que pueden existir a la falta de adaptaciones, discriminación o falta de políticas. Bueno, segundo, las barreras físicas y de accesibilidad. Estos son obstáculos en el entorno físico, es decir, en edificios, transporte, hasta en la señalización. Y podemos resaltar también la comunicación, como la inclusión de la lengua de señas o el material en braille, que van a impedir la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. En tercero, tenemos la estigmación y prejuicios sociales. Eso nos hace referencia a las actitudes negativas, estereotipos y creencias erróneas que la sociedad tiene hasta ahora con, con las personas discapacitadas, lo que nos va a llevar a la exclusión, discriminación de sus capacidades. Son diferentes, pero también debemos valorarlas. En cuarto lugar, tenemos la escasa participación política y representativa. Esa nos va a indicar la baja presencia de personas con discapacidad en espacios de toma de decisiones políticas o en cargos de representación, ya que se les va a considerar personas que no son capaces de hacer tal cargo o su influencia. Muy buenos días, maestro. Bueno, para finalizar con la exposición, le hablaré sobre la conclusión y reflexión que tuvimos. Conclusión: el neoliberalismo generó recortes y exclusión para las personas con discapacidad, pero también impulsó a su organización y lucha colectiva. Gracias a ello pasaron del aislamiento a un movimiento fuerte que exige derechos y no caridad, recordando al Estado y a la sociedad su obligación de garantizarlo. Esa sería en la conclusión, se puede apreciar también en el texto. En reflexión, las luchas de las personas con discapacidad recuerdan que su dignidad está por encima del mercado y que la discapacidad surge de las barreras sociales. Al exigir accesibilidad, empleo y servicios dignos, buscando una sociedad más justa para todos. Apoyar sus movimientos es apoyarnos también, porque cualquiera puede que necesitar solidaridad y un Estado que cuide a su gente. Bueno, eso sería de mi parte, muchas gracias.